Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Continuando con nuestros estudios acerca de nuestra preparación para el tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 17 de octubre de 2020, la cual tiene un tema especialmente importante para nosotros, pues tratará acerca de la famosa ley dominical o decreto de muerte que en el futuro cercano el país de los Estados Unidos promulgará, condenando con esto al pueblo adventista. Sin embargo, antes de comenzar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y eterno Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra, la cual es una luz en estos tiempos difíciles que nos presagian el pronto desencadenamiento de los eventos finales. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta lección y también ayúdanos a poder aplicarlas en nuestras vidas, pues queremos hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, nuestra lección lleva por título Esther y la ley dominical. Esther significa estrella. Bueno, el título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos invita a contemplar el paralelismo que existirá entre la experiencia de la reina Esther en el contexto del decreto de muerte contra los judíos que promulgó el rey Asuero allá en el reino medo-persa hace unos 2400 años aproximadamente, y la ley dominical o decreto de muerte que se promulgará en el futuro cercano por aquella bestia que tenía semejanza a un cordero pero que hablaba como dragón, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, condenando con esta ley dominical a la Iglesia del Señor, aquella que guarda los mandamientos de Dios y especialmente el Santo Sábado. Sin embargo, Esther supo enfrentar a este decreto de muerte, consiguiendo con su actuación proteger a su pueblo. Así también, la Iglesia del Señor sabrá enfrentar esta crisis, de la cual con la ayuda del Señor Jesús saldrá victoriosa. Recordemos un detalle importante, hermanos. En Daniel capítulo 8, el imperio medo-persa es representado por un carnero que tenía 2 cuernos. Y en Apocalipsis 13 también aparece similarmente otro carnero que tiene 2 cuernos, pero este carnero es joven, por eso es que se le llama cordero. Sin embargo, son los mismos animales. En este sentido es que la historia de Esther y la profecía de Apocalipsis 13 son relatos paralelos o correlacionados, y por eso nos sirve para avisorar que la bestia semejante a un cordero también emitirá un decreto de muerte como lo hizo el carnero medo-persa en el tiempo de Esther. Desarrollemos ahora esta interesante lección, apreciados hermanos. En el párrafo de introducción se nos comenta acerca de la conducta fraternal del judío Mardoqueo, quien cada día visitaba el palacio de las mujeres allá en Susa, capital del imperio medo-persa, pues quería saber cómo le iba a Esther, su hija adoptiva, quien había sido tomada en contra de su voluntad para ser presentada ante el rey Asuero como candidata para ser su esposa. Esta conducta de Mardoqueo es ilustrativa para nosotros, pues nos enseña lo importante que es el mostrar interés por la situación de nuestros seres queridos. Además, en el libro La educación de Ellen White se nos recomienda que deberíamos proporcionar a nuestros niños una educación evangélica, inculcándoles desde temprana edad el estudio de la Biblia, pues ellos también algún día tendrán que responder por el propósito de su vida o su misión aquí en la tierra. Bien, tenemos ahora un primer subtítulo que dice, adoptada como hija y luego como reina. Pregunta número 1. ¿Qué relación tenían Esther y Mardoqueo? Y similarmente, ¿qué hizo Dios con nosotros al aceptar a Cristo como Salvador y sustituto? Bueno, de acuerdo a la Biblia, Esther y Mardoqueo eran primos, pues Mardoqueo era sobrino del padre de Esther. Sin embargo, Esther, al quedar huérfana, fue adoptada por su primo Mardoqueo, de tal manera que Esther vino a ser su hija adoptiva. Con esto podemos entender que Mardoqueo debía ser mucho mayor que Esther, y por eso pudo adoptarla. Y también seguramente sería muy solvente económicamente hablando, pues tenía acceso a la corte del rey.
La escritura nos dice que Mardoqueo crió a Hadasa, que es el nombre judío de Esther, pues ella había quedado huérfana. La escritura también nos dice que ambos eran de nacionalidad judía y descendían de los judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia unos 100 años atrás aproximadamente. A través de Mardoqueo, Dios protegería a la pequeña Esther, quien no quedaría desamparada, sino que sería cuidada y educada en el conocimiento de su santa ley. Respecto de la subpregunta que nos dice, ¿qué hizo Dios por nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Bueno, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, entonces en ese momento Dios nos adopta como hijos suyos y por lo tanto venimos a ser miembros de la familia celestial. Así está escrito en Gálatas 4:5, que nos declara que es por medio de Cristo que recibimos la adopción de hijos. Y lo mismo vemos en San Juan 1:12, que nos dice que a todos los que creyeron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, valga la redundancia. Es decir, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos adopta como hijos suyos. Pasemos a la pregunta número 2, que dice así: ¿cuál fue la preparación de Esther durante el concurso de belleza? Y paralelamente, ¿cuál es nuestra necesidad ante las bodas del Cordero? Bien, la Escritura nos dice que Esther y las demás jóvenes vírgenes que habían sido tomadas, todas ellas contra su voluntad, debían de prepararse de manera especial durante un año para finalmente presentarse ante el rey Asuero, o Jerjes IV, como también se le conoce, en una especie de concurso de belleza, y esperar a que el rey eligiera de entre todas ellas a su futura esposa. Hay que señalar que esta preparación tenía como objetivo hacer que las jóvenes lucieran muy bien ante los ojos del rey. Por eso es que durante los primeros 6 meses las jóvenes se aplicaban un tratamiento con aceites de mirra y luego, por otros 6 meses más, seguían un tratamiento con perfumes y cremas femeninas. Todo esto para favorecer no solo la salud y el buen estado de su imagen corporal, sino también para realzar su figura, pues al rey le gustaba exhibir la belleza de su mujer. Luego, de acuerdo a su turno, las jóvenes candidatas se presentarían ante el rey y el rey determinaría si alguna de ellas sería escogida como su futura esposa y como la reina del imperio. La escritura nos dice que Esther, tanto por su belleza como por sus buenas maneras de ser, se ganaba el aprecio de todos los que la rodeaban, y cuando fue presentada ante el rey, ella fue seleccionada ante todas las demás jóvenes. Sin embargo, todo esto estaba aconteciendo no de una manera casual o fortuita, sino que formaba parte de la providencia de Dios para con su pueblo dentro del gran conflicto entre Dios y Satanás, pues en breve tiempo la nación judía correría gran peligro, por lo que de esta manera Dios se anticipaba a esta situación para protegerlos. Ahora, acerca de la subpregunta que nos dice, ¿cuál es nuestra necesidad antes de las bodas del Cordero? Bueno, tomando en cuenta la experiencia de Esther y su preparación en este concurso de belleza para presentarse ante el rey de Persia y de Media, también nosotros necesitamos prepararnos de una manera especial el día de hoy, y no para un concurso de belleza, como el de Esther, sino para nuestro encuentro con el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Y así como aquellas doncellas utilizaron aquellos perfumes y aceites especiales, nosotros también necesitaremos utilizar el buen aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas, el buen perfume, que son las fragantes oraciones del que es humilde y contrito de corazón delante de Dios, y del vestido de justicia del Señor Jesús, que son los actos justos del creyente. Si hacemos toda esta preparación, entonces caeremos en gracia a nuestro Señor, y Él nos llevará consigo a morar en su reino eterno. Así es el paralelismo que podemos establecer entre esta hermosa historia que vivió Esther en aquel concurso de belleza y nuestra futura cita con el Señor Jesús allá en el juicio celestial, pues antes de la venida del Señor Jesús a la tierra debe ocurrir primeramente el juicio investigador de nuestras vidas. En Apocalipsis 19, 7 y 8 se declara
que la iglesia ha llegado a la cena de las bodas del Cordero preparada con un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, lo cual representa el buen carácter del pueblo de Dios, fiel reflejo del carácter de Cristo Jesús. Pasemos ahora a la pregunta número 3 que nos dice: cuando el rey Jerjes IV o Asuero vio a Esther, ¿qué posición le confirió en el imperio persa? Y de igual manera, ¿qué puesto se le concederá a los salvados en el reino de la gracia y de la gloria? La escritura nos dice que cuando el rey Jerjes o Asuero vio a Esther, se enamoró de ella y la amó más que a todas las otras jóvenes concursantes, y la eligió para ser su esposa y la reina del imperio más grande de la tierra en ese momento, en sustitución de la reina Basti. Al respecto, en Esther 2:17 se nos dice que Esther halló más gracia y más favor ante el rey que todas las demás doncellas, y puso el rey sobre la cabeza de Esther la corona real. Sin embargo, tenemos que señalar que este acontecimiento no ocurría de una manera casual o fortuita, sino que formaba parte de la providencia de Dios para con su pueblo, pues con este acto Dios estaba proveyendo del auxilio o protección que en breve necesitaría su pueblo, pues un terrible peligro se cernía sobre ellos. Habían sido vendidos por un malvado príncipe para ser destruidos. Ahora, acerca de la subpregunta que nos dice: ¿qué puestos se concederán a los salvados en el reino de Dios? Bueno, según Apocalipsis 26, se nos dice que aquellos que tengan parte en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios en el templo celestial y reinarán con Cristo por 1000 años. La muerte no tendrá poder sobre ellos, pues se han presentado ante Cristo como una virgen pura. En realidad, hermanos, nuestra preparación hoy tiene un gran galardón en la vida eterna. Por eso, esmerémonos y esforcémonos por formar parte de la primera resurrección. Pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo que nos dice: una crisis de muerte por la verdad. Pregunta número 4. ¿Quién fue el malvado que vino a interrumpir la vida de Esther y la de todos los judíos en el imperio persa? ¿Y qué propuso el rey Jerjes? Bueno, aquel malvado que vino a interrumpir o a destruir la vida de la joven reina Esther y de todos los judíos del reino medo-persa fue un hombre llamado Amán, el principal príncipe de la corte del rey Jerjes o Asuero. La escritura nos dice que este príncipe había sido engrandecido por el rey Asuero, quien lo puso por encima de todos los príncipes de su reino para ejercer más autoridad que todos los demás, de tal manera que todos los siervos del rey se inclinaban ante este príncipe. Pero el judío Mardoqueo no se inclinaba ni se arrodillaba ante él, por lo que Amán, enfadado con esta conducta de Mardoqueo, resolvió la destrucción de todo el pueblo judío, solamente porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Ellen White nos revela que mediante Amán, aquel hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en el imperio medo-persa, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Como este príncipe Amán albergaba profunda malicia contra Mardoqueo, el judío que no le había hecho ningún daño, sino que simplemente se había negado a manifestarle reverencia al punto de adorarlo, este planeó la destrucción de todo el pueblo judío. Pero detrás de este malvado sentimiento estaba Satanás, quien estaba utilizando este odio para conseguir la desaparición del pueblo de Dios y de esta manera evitar la llegada a la tierra del Salvador del mundo, Cristo Jesús, pues así no tendría un pueblo en donde nacer. Ahora, respecto de la subpregunta que nos dice: ¿qué propuso este príncipe? Bueno, este inescrupuloso príncipe propuso astuta y vilmente al rey Asuero destruir al pueblo judío, según él, un pueblo que no beneficiaba en nada al imperio medo-persa, por sus leyes diferentes y contrarias a las del reino. El rey Jerjes, engañado por estas falsas declaraciones de este malvado Amán, promulgó un decreto en la que se ordenaba la matanza de todos los judíos a lo largo y ancho de este vasto imperio. Pasemos ahora a la pregunta número 5 que nos dice: ¿qué ley observamos que nos hace un pueblo peculiar y distinto
¿Y qué hicieron los judíos Mardoqueo y Ester ante el peligro inminente? La ley que nos hace un pueblo peculiar y distinto a todos los demás pueblos que habitan sobre la tierra es la santa ley de Dios, o ley de los 10 mandamientos, pues esta es una ley que nos gobierna y que reconoce al Dios Altísimo como nuestra suprema autoridad. Así es, hermanos, somos un pueblo peculiar, formado en este tiempo del fin con el propósito de exaltar la ley de Dios, pues para esto fuimos llamados, según Isaías 58:12, para reedificar las derribadas ruinas antiguas de la santa ley de Dios, ley que fue escrita por el mismo dedo de Dios. Así nos lo dice Éxodo 31:18. Y dentro de esta obediencia se destaca nuestra observancia del cuarto mandamiento o del santo sábado del Señor. Así es escrito en Hebreos 4:9, que queda aún un reposo sabático para el pueblo de Dios, pues este cuarto mandamiento hasta ahora nunca pudo ser observado por el profeso pueblo de Dios. Por eso es que queda el cuarto mandamiento por observar o guardar. En realidad, hermanos, la observancia del cuarto mandamiento de esta santa ley de Dios va a implicar la observancia de todos los demás mandamientos. Así está escrito en Éxodo 16:28. Ahora, respecto de la pregunta de qué es lo que hicieron Mardoqueo y Ester ante este decreto de muerte, bueno, primeramente ellos entendieron que la llegada de Ester a la corte del rey medo-persa no era una casualidad, sino que era parte de la providencia de Dios, pues para esa hora ella había llegado a la corte del rey, y desde su posición como reina, ella podría impedir la destrucción de su pueblo. Sin embargo, a pesar de esta comprensión, ellos nada podían hacer o nada podían conseguir sin la poderosa ayuda de Dios. Por eso es que Esther se tomó un tiempo de 3 días de ayuno para comulgar con Dios, quien era la fuente de su fuerza y de su confianza. Los demás judíos de la ciudad de Susa también harían lo mismo, y al término de este ayuno, ella se presentaría ante su esposo, el rey del imperio medo-persa. Pasemos ahora a la pregunta número 6 que nos dice: al ser sellada la nueva ley por el rey Jerjes, ¿dónde fue enviada? ¿Y hasta dónde llegará la ley dominical? Bueno, el rey Jerjes o Asuero, convencido por los argumentos del malvado príncipe Amán, promulgó y selló el decreto de muerte el día 13 del mes primero, para que en el día 13 del 12º mes se diese muerte a todos los judíos. Es decir, se le daba a los judíos un tiempo de 11 meses de vida hasta que fuesen exterminados. Y fueron enviadas cartas por medio de correos del rey con la copia de este decreto de muerte a todas las provincias del vasto imperio medo-persa, para destruir y exterminar a todos los judíos, ya sean jóvenes o viejos, mujeres o niños, en un mismo día, el día 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Así también, en el futuro cercano, apreciados hermanos, será promulgado un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, aquel que guarda el santo sábado, aquel mandamiento que, como hemos leído, falta guardar. Será promulgado primeramente este decreto por aquella bestia semejante a un cordero, pero que habla como dragón, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, y desde allí el resto de países del mundo copiará este decreto y los promulgarán en sus respectivos territorios, para que en una misma fecha destruyan a aquel pueblo peculiar o fanático que no guarda sus leyes, sino la santa ley de Dios. De esta manera, hermanos, Satanás piensa frustrar el propósito de Dios de volver a la tierra por segunda vez, para llevarse a su pueblo, aquel pueblo que le espera de pie sin pecar. Cree Satanás que sin pueblo Dios ya no podrá venir a la tierra y él quedará como dueño de este planeta. Increíble plan, ¿verdad, hermanos? Pasemos ahora a la última pregunta. Pregunta número 7. A pesar del edicto de muerte, ¿cuál fue el resultado entre muchos gentiles? Y de igual manera, ¿qué sucederá durante la ley dominical con muchos al oír la verdad presente? Bien, a pesar de este terrible edicto de muerte, Dios asistió a su pueblo, por lo que el rey Jerjes promulgó un contradecreto que autorizaba al pueblo judío
a defenderse de sus enemigos, y muchos pueblos temieron a los judíos y se unieron a ellos para luchar de su lado contra sus enemigos. Ya no eran los judíos un pueblo menospreciado que en nada beneficiaba al rey, sino que ahora era un pueblo apreciado y altamente considerado, primeramente por el rey Asuero y también por los demás pueblos de la tierra. Y esto fue así porque ellos vieron y entendieron que Dios estaba con los judíos. Los judíos fueron reivindicados. Mardoqueo fue exaltado y puesto en lugar de Amán, y todo esto por intervención de Dios a través de aquella joven reina que, aunque huérfana de padres, tenía un inmenso amor por su nación judía. Aquí vemos que, a pesar de que el malvado Amán tenía un edicto de muerte para destruir al pueblo de Dios, Dios también tenía un edicto de vida para salvar a su pueblo, pues para Dios no hay problema grande que no pueda resolver, ni cadenas de esclavitud que Él no pueda quebrantar. Ahora, respecto a la subpregunta que nos dice, ¿qué sucederá durante la ley dominical cuando muchos oigan la verdad presente? Bueno, teniendo en cuenta el relato de Esther como nuestro modelo explicativo de lo que acontecerá en el final de la historia con el pueblo de Dios, entonces podemos afirmar, teniendo en cuenta como contexto la ley dominical, que cuando se proclame la verdad presente, también muchos pueblos y naciones del mundo se unirán al verdadero pueblo de Dios, aquel que guarda todos sus mandamientos, pues el mensaje de la verdad presente, o mensaje del tercer ángel, o también mensaje de la justificación por la fe, será proclamado con el poder del Espíritu de Dios. Entonces las naciones de la tierra que nunca habían escuchado este mensaje saldrán de la Babilonia en donde se encuentran y se nos unirán y guardarán también, así como nosotros, los mandamientos de Dios y el verdadero día de reposo. Así pues, al final, el pueblo de Dios pasará de ser un pequeño remanente a estar conformado por una enorme multitud de personas, y así todos juntos, en una misma fe, esperaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, a Cristo Jesús, de pie en su segunda venida. Y esto es un mensaje de esperanza y aliento para nosotros, apreciados hermanos, pues no estamos solos. Dios nos ayudará a proclamar el mensaje final para el mundo que cree erróneamente en la ley dominical. Y finalmente, muchos pueblos y naciones se nos unirán y no seremos ya un pequeño remanente, sino un inmenso pueblo, cuando los que no conocían la verdad presente se unan a nosotros, formando, como ya hemos dicho anteriormente, un inmenso pueblo que no se podrá contar, pues seremos como las estrellas de los cielos que no se pueden contar, valga la redundancia, o como las arenas de la mar. Y esto ocurrirá en el final de los tiempos. Esta fue la promesa de Dios a Abraham y será realidad, pero recién en esta batalla final. Y esta ley dominical, hermanos, ocurrirá muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos. Ellen White escribió en 1915, cuando ella redactaba sus comentarios a la reina Esther en el libro Profetas y Reyes, que los que estaban vivos en ese momento, es decir, en ese año de 1915, aún seguirán vivos para ver la promulgación de la ley dominical. Y esto hace ya 105 años, por lo que decimos que falta ya muy poco para la promulgación de la ley dominical, pues sería el cumplimiento de esta profecía. Tengan en cuenta esto, apreciados hermanos. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestras investigaciones. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.